concepto de listas es algo muy familiar para nosotros. En general, una lista es un compendio de valores que los agrupamos por pertenecer a una categoría particular. Las listas del supermercado, de útiles escolares o nuestras canciones favoritas son ejemplos de ellas que usamos a diario. Python y muchos otros lenguajes nos permiten crear listas para usarlas en nuestros programas y realizar acciones como buscar, extraer, añadir, insertar, eliminar o reordenar elementos. Pero antes de revisar cómo realizar estas acciones, debemos entender cómo funcionan las listas en Python. Vamos a ello. Asumamos que tenemos los datos de una persona. Nombre, apellido, sector en el que vive, ciudad, un supuesto número de identificación y un supuesto número de teléfono. Y queremos trabajar con estos datos en un programa. Entonces, una forma que tenemos para esto sería agruparlos. Vamos a agrupar estos datos. Y para poder representar esta agrupación, le vamos a dar un nombre, datos. Esa va a ser nuestra variable con la que representaremos a la agrupación de estos 6 datos. Naturalmente, nosotros empezaríamos a contar los datos. Dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a esto lo llamamos posiciones. Pero cuando programamos, nosotros nos referimos o empezamos a contar desde 0, no desde 1. Y a estos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 los llamamos índices. Realmente no trabajamos con posiciones, trabajamos siempre con índices y nos referimos a los elementos de la lista en función de sus índices. Podemos decir el elemento 1 no significa el elemento que está en posición 1, significa el elemento que está en índice 1. Si quisiéramos definir esta lista en nuestro programa en Python, tendríamos que utilizar una instrucción similar a la que vemos ahora. Empezamos definiendo el nombre de la variable, utilizamos los corchetes y luego utilizamos o definimos cada uno de los elementos separados por comas. Las comas no son parte de la lista, no son elementos de la lista. Es simplemente un indicador que le permite a Python saber dónde empieza y dónde termina un elemento. Noten también que si un elemento es un string, lo representamos entre comillas, como sería el caso de Carlos, Pérez, Alborada, Guayaquil, de los 4 primeros datos. Y cuando los datos son numéricos o los elementos son numéricos, pues los escribimos sin comillas. Recuerda, en Python usamos índices y no posiciones. Ahora aprenderás a buscar elementos en una lista. Asumamos que tenemos una lista de edades con los siguientes valores: 6 elementos, 6 posiciones, pero empezamos a enumerar esas posiciones desde 0 y esos serían nuestros índices para trabajar. Ahora, buscar un elemento en una lista puede significar 2 cosas. 1. Saber si el elemento existe, si pertenece a la lista. Y 2. Saber dónde, en qué índice se encuentra ese elemento en la lista. Asumiendo que queremos buscar el valor 17, que se encuentra 2 veces en esta lista. Para el primer caso, usamos el operador in de la siguiente manera: 17 in edades. In es un operador booleano que retorna true si el elemento existe en la lista o false en caso contrario. Para el segundo caso, usamos la función index de la siguiente manera: edades.index17. Si el elemento existe en la lista, index retorna el índice donde se encuentra por primera vez. Caso contrario, index retorna una excepción. ¡Excelente! Las funciones de Python son de gran ayuda para trabajar con las listas. Veamos cómo extraer o seleccionar uno o más elementos de una lista. Asumamos que tenemos la siguiente lista con los datos de una persona. Algo que debemos entender sobre las listas es que, como agrupación de datos, están diseñadas para trabajar eficientemente en función de las posiciones, o mejor dicho, los índices de sus elementos.
Por ejemplo, los 3 finalistas de un podio o las 10 mejores canciones del año en Spotify. Las listas no están diseñadas para referirse a los elementos por sus valores propios. Por ejemplo, Carlos, Guayaquil, Alborada o sus valores relativos, nombre, ciudad, teléfono, etc. Para esto hay otros tipos de datos más apropiados en Python que los estudiaremos en otros vídeos. Entonces, cuando queremos seleccionar o extraer uno o varios elementos para trabajar con ellos, debemos referirnos a ellos por sus índices de la siguiente manera. Datos entre corchetes 3 extrae de la lista el elemento Guayaquil que se encuentra en el índice 3. Datos entre corchetes 0 extrae de la lista el elemento Carlos. Ahora, si queremos seleccionar o extraer más de un elemento a la vez, podemos usar slicing de la siguiente manera. Nombre de la lista, datos en este caso, y entre corchetes el rango de los índices de los elementos que queremos seleccionar. En este caso, 1, 2.4. El resultado del slicing es otra lista con los elementos en el rango. El rango se separa con 2 puntos y no olvidemos que el límite superior no se incluye en la selección. En este caso, el elemento en el índice 4 no se incluye en la lista resultante. Finalmente, si queremos seleccionar elementos separados por la misma distancia, podemos hacer uso del tercer dato del rango llamado pasos. Así, datos entre corchetes 1, 2.6, 2.2 seleccionará los elementos en los índices 1, 3 y 5, es decir, saltándose un elemento empezando en el índice 1 y terminando en el 5. Una forma fácil de determinar el valor de pasos es pensar que si quiero saltar un elemento, entonces mi paso debe ser de 2, es decir, siempre uno más. Si quiero saltar 2 elementos, mi paso debe ser 3 y así sucesivamente. Índices, slicing y pasos son la clave para esta acción. Si quieres hacer crecer tu lista, puedes añadir e insertar nuevos elementos. Empecemos por añadir elementos. Asumamos que tenemos la siguiente lista con los datos de una persona y deseamos añadir un nuevo elemento con un número de contacto al final de la lista. Este detalle es importante. En Python logramos este resultado muy fácilmente mediante la función de las listas append de la siguiente manera: datos.append y entre paréntesis ponemos el valor a añadir. El resultado será la misma lista datos con el número de contacto como último elemento en el índice 5. Noten que ahora el tamaño de la lista y sus índices han aumentado en 1. Ahora, si queremos añadir 2 o más nuevos elementos al final de la lista, a esta acción la llamamos expandir la lista, debemos empezar por tener los nuevos elementos agrupados en su propia lista independiente. Luego, haremos uso de la función de las listas extend de la siguiente manera: datos.extend y entre paréntesis ponemos el nombre de la lista con los nuevos elementos a añadir, parte 2 en este caso. Y listo. El resultado será la misma lista datos con los 3 nuevos elementos añadidos al final. Otra forma de lograr el mismo resultado es concatenando las dos listas mediante el operador más. Ojo, no las vamos a sumar, las vamos a unir una después de la otra. De esta forma, datos igual datos más parte 2, obteniendo el mismo resultado que con extend. Noten que en ambos casos el tamaño de la lista y sus índices han aumentado en 3. Recuerda, append significa añadir en inglés. Ahora veamos cómo insertar nuevos elementos. Asumamos que tenemos la siguiente lista
con los datos de una persona y queremos insertar la ciudad en la que vive entre los elementos con índices 2 y 3. Es decir, la ciudad será el nuevo elemento con índice 3 y los elementos que actualmente ocupan los índices 3 y 4 se desplazarán una posición. En Python logramos este resultado mediante la función de las listas insert de la siguiente manera: datos.insert y entre paréntesis ponemos el índice que queremos que ocupe el nuevo valor y el valor a insertar separados por una coma. El resultado será la misma lista datos con el nuevo elemento Guayaquil ocupando el índice 3. Los elementos que antes ocupaban los índices 3 y 4 ahora ocupan los índices 4 y 5 respectivamente. El tamaño de la lista y sus índices habrán aumentado en 1. Interesante. Añadir e insertar son muy parecidos, pero no iguales. Otra forma de modificar tu lista es quitando valores. ¿Cuál será la función para hacerlo? Asumamos que tenemos la siguiente lista con los datos de una persona y queremos eliminar la ciudad en la que vive. En Python podemos hacer esto de las siguientes dos maneras. 1. Mediante la función de las listas remove, escribiendo datos.remove y entre paréntesis el valor que deseamos eliminar, Guayaquil en este caso. 2. Mediante la función de listas pop. Así, datos.pop y entre paréntesis colocamos el índice del elemento que queremos eliminar, 3 en este caso. Observen que la función pop, a más de eliminar el elemento deseado, lo retorna como resultado de usar la función. Esto no ocurre con la función remove. En ambos casos, el resultado será la misma lista datos sin el elemento Guayaquil, ocupando el índice 3. Los elementos que antes ocupaban los índices 4 y 5, ahora ocupan los índices 3 y 4 respectivamente. Noten también que el tamaño de la lista y sus índices se reducen en 1. ¡Wow! Fueron dos funciones las que puedes usar. ¿Te quedó clara sus diferencias? Reordenar significa cambiar dos o más elementos de posición en tu lista. Veamos cómo. Asumamos que tenemos la siguiente lista de edades y queremos intercambiar los elementos en los índices 1 y 5 entre ellos para dejar la lista de la siguiente manera. En Python podemos lograrlo con este pequeño truco. Empezamos por escribir el nombre de la lista y los corchetes 4 veces formando el siguiente patrón. Noten que el símbolo igual divide el patrón en dos partes, izquierda y derecha. Luego debemos identificar los índices de los elementos a intercambiar, en este caso 1 y 5. Finalmente los escribimos en este orden: 1 y 5 en la parte izquierda y en orden reverso 5 y 1 en la parte derecha. Y ya está. La explicación técnica de este truco se llama desempaquetamiento, unpacking de listas, y permite asignar los valores de la parte derecha a los elementos de la lista incluidos en la parte izquierda. Ahora, si quisiéramos ordenar las edades y obtener el siguiente resultado, podemos usar la función de las listas sort de la siguiente manera: edades.sort, y esto ordena los elementos ascendentemente de menor a mayor, ejemplo de 1 a 10 o de la A a la Z. Opcionalmente podemos utilizar el parámetro reverse para ordenar descendentemente de mayor a menor de la siguiente manera: edades.sort y entre paréntesis reverse igual a true. Fácil, ¿verdad? En resumen, para todas estas acciones, Python te ofrece múltiples funciones. Ojo al dato, hay otras acciones más que puedes hacer con tus listas en Python. Te he explicado las que considero las más básicas y el resto las puedes investigar tú. Recuerda que si aún tienes dudas sobre lo que hemos revisado, puedes volver a ver la parte del video que necesitas reforzar. Si te gustó este video, dale like, déjanos un comentario y compártelo con tus amigos. También suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de todo lo que pase aquí en el canal.